Decidieron quedarse solo un poco más. La noche ya había avanzado, pero nadie quiso ser el primero en decir que era hora de dormir. El lugar parecía tranquilo, demasiado tranquilo. El reloj marcaba una hora que no estaba en el plan. Afuera, el viento empezó a escucharse con más fuerza. Dentro de la casa, algo cambió sin que nadie pudiera notarlo. Esa fue la última decisión normal que tomaron juntos. Eran 5 personas que se conocían desde hacía mucho tiempo. No eran una familia, pero se trataban como si lo fueran. Habían compartido viajes cortos antes, reuniones simples, fines de semana sin planes complicados. Esta vez querían algo parecido, alejarse del ruido, del trabajo y de la rutina diaria. Nada más. El lugar lo eligieron por ser barato y fácil de llegar. Una casa vieja, rodeada de árboles, sin otras construcciones cerca. No era turística ni especial. Justamente por eso les gustó. Estaba a varias horas de la ciudad más cercana. El camino final era de tierra y se volvía estrecho. A medida que avanzaban, la señal del teléfono desaparecía poco a poco hasta quedar en nada. Llegaron un viernes por la tarde, cuando el sol ya estaba bajo. El aire era frío y húmedo. La casa se veía sólida, aunque descuidada. La pintura estaba gastada. La puerta principal crujía al abrirse. Adentro, el olor a madera vieja se sentía fuerte. Las habitaciones eran pequeñas, los muebles simples y antiguos. Todo parecía usado, pero limpio. Había un generador detrás de la casa. Les dijeron que funcionaba bien, aunque a veces se apagaba por unos segundos. No le dieron importancia. Pensaron que no lo necesitarían mucho. No había televisión ni internet. Solo una radio vieja que apenas funcionaba. El plan era claro. Pasar 2 noches y volver temprano el domingo. Cocinar juntos. Dormir bien. Caminar un poco por la zona durante el día. Nada extremo, nada peligroso. En ese momento, nadie pensó que el lugar pudiera ser un problema. Parecía uno más de tantos. Silencioso, aislado y completamente normal. La primera noche pasó sin problemas. Cenaron tarde, hablaron poco y se fueron a dormir cansados por el viaje. El silencio del lugar era profundo, distinto al de la ciudad. No había autos, ni luces lejanas, ni sonidos constantes. Solo el viento entre los árboles y el crujido lento de la casa acomodándose al frío. El sábado comenzó nublado. El cielo estaba bajo y gris desde temprano. La luz entraba débil por las ventanas pequeñas. Nadie tenía prisa. Desayunaron sin apuro y se quedaron sentados alrededor de la mesa más tiempo del necesario. Afuera, el aire se sentía pesado. No llovía, pero parecía que en cualquier momento podía hacerlo. Habían pensado salir a caminar, pero decidieron quedarse dentro. El terreno estaba húmedo y el frío se volvía más intenso con el paso de las horas. Encendieron el generador para tener luz constante. El ruido del motor se escuchaba a lo lejos, irregular, como si le costara mantenerse. Pasaron la tarde jugando cartas y preparando comida. Las conversaciones eran simples. Historias viejas, recuerdos sin importancia. Cada tanto, alguno miraba el reloj sin decir nada. El tiempo avanzaba de una forma extraña, más lento y más rápido al mismo tiempo. Cuando empezó a oscurecer, el viento aumentó. Las ramas chocaban contra las paredes. La casa se movía apenas, lo suficiente para notarlo. Nadie habló de irse a dormir. Encendieron una lámpara más. El generador hizo un ruido fuerte y luego volvió a estabilizarse. La noche llegó sin que nadie lo decidiera. Afuera ya no se veía nada. Dentro, la luz era amarilla y débil. El cansancio se mezclaba con una sensación difícil de explicar. No era miedo. Era más bien una incomodidad leve, constante. Aún así, decidieron quedarse despiertos un poco más. Solo un rato. Nadie pensó que ese momento iba a marcar el comienzo de algo que no podían controlar. La noche avanzó sin que nadie lo notara con claridad. El reloj estaba sobre una repisa, pero casi nadie lo miraba ya. El sonido del generador se había vuelto parte del ambiente, un ruido constante, grave, que vibraba bajo el suelo. La luz era suficiente para ver, pero no para sentirse cómodo. Proyectaba sombras largas en las paredes y hacía que los espacios parecieran más pequeños. Seguían sentados alrededor de la mesa. Las cartas ya no estaban en uso. Las tazas estaban medio vacías.
El cansancio se notaba en los gestos, movimientos lentos, miradas perdidas. Aún así, nadie se levantaba. Era como si todos esperaran algo, aunque no sabían qué. Uno de ellos rompió el silencio con un comentario simple, sin importancia. Algo sobre el frío. Otro respondió con una frase corta. La conversación duró poco. Volvió el silencio. Afuera, el viento golpeó una de las ventanas. No fue fuerte, pero sí claro. Todos miraron hacia ese lado casi al mismo tiempo. Nadie dijo nada. El ruido se repitió unos segundos después, esta vez contra el techo. Ramas secas, movidas por el aire. Sonidos normales. Aún así, algo en la forma en que resonaban no encajaba del todo. Uno se levantó para ajustar la ventana. Al acercarse, sintió el frío entrar con más fuerza. Cerró bien el marco y apoyó la mano unos segundos sobre el vidrio. Afuera no se veía nada, solo oscuridad y reflejos débiles de la luz interior. Regresó a la mesa sin decir nada. El generador tosió de repente. Un ruido seco. Las luces parpadearon. Se apagaron por un segundo. Luego volvieron. Nadie gritó. Nadie se movió rápido. Pero todos se quedaron quietos, atentos. El generador se estabilizó de nuevo, aunque el sonido ya no era el mismo. Parecía más irregular. Alguien propuso irse a dormir. No sonó como una orden, más bien como una idea lanzada al aire. Otro asintió. Uno más dijo que sí, pero no se levantó. Pasaron varios segundos antes de que alguno se moviera de verdad. Comenzaron a apagar algunas luces. El ambiente se volvió más oscuro. El pasillo que llevaba a las habitaciones parecía más largo de lo que era. Las sombras se acumulaban en las esquinas. El aire estaba frío y seco. Cada uno tomó su camino. No se dijeron buenas noches como otras veces. Solo gestos breves. Puertas que se cerraban. Pasos lentos sobre el piso de madera. Uno de ellos se quedó unos segundos más en la sala, revisando que todo estuviera apagado. Escuchó el viento otra vez. Esta vez más cerca, como si rodeara la casa. Apagó la última lámpara y caminó hacia su habitación. La casa quedó en silencio, interrumpido solo por el generador y el viento. Un silencio pesado, denso. Durante la noche, nadie durmió de forma continua. Los cuerpos estaban cansados, pero la mente no terminaba de soltarse. Un ruido despertó a uno cerca de la 1. No fue fuerte, más bien un golpe suave, repetido. Pensó que era el viento. Se dio la vuelta y cerró los ojos. Otro se despertó por una sensación extraña, no por un sonido claro. Abrió los ojos y miró el techo. La oscuridad era casi total. La luz del generador no llegaba bien hasta ahí. Escuchó algo parecido a pasos, pero muy lentos, como si alguien caminara descalzo sobre la madera. No se levantó. Pensó que alguien iba al baño. Pasaron varios minutos. Los pasos no se repitieron. El silencio volvió. En otra habitación, alguien se sentó en la cama. Tenía frío. Se envolvió mejor en la manta. Miró hacia la puerta. Estaba cerrada. Nada se movía. Aún así, tuvo la sensación clara de que no estaba solo. No supo explicar por qué. Se quedó quieto, escuchando. El generador seguía funcionando. El viento golpeaba afuera. Nada más. El tiempo pasó de forma confusa. Nadie miró la hora. La noche parecía no avanzar. Cerca de las 3, el generador volvió a fallar. Esta vez se apagó por más tiempo. La casa quedó completamente a oscuras. El silencio fue absoluto. Sin motor, sin viento. Como si todo se hubiera detenido. Uno de ellos se levantó de la cama, desorientado. Tanteó la pared. Esperó. El generador volvió a encenderse con un ruido brusco. La luz regresó de golpe, demasiado fuerte. Cerró los ojos unos segundos y volvió a acostarse. Después de eso, nadie escuchó nada claro. No hubo gritos, no hubo golpes fuertes. Solo esa sensación constante de que algo no estaba bien, aunque no había pruebas. El amanecer llegó lento. La luz empezó a filtrarse por las ventanas, gris, apagada. El viento había parado. El generador seguía encendido, pero sonaba débil. Uno fue el primero en levantarse. Caminó hacia la cocina. El piso estaba frío. Todo parecía en su lugar. Preparó café en silencio.
Fue entonces cuando vio la taza rota en el piso, cerca de la mesa. Los restos estaban esparcidos, pero no había marcas de pisadas. No recordaba haberla visto ahí la noche anterior. Llamó a los demás. Uno por uno fueron apareciendo. Rostros cansados, miradas tensas. Comentaron lo del generador, el frío, el ruido de la noche. Nadie mencionó nada más. Faltaba uno. Pensaron que seguía durmiendo. Golpearon su puerta. No hubo respuesta. Golpearon otra vez, más fuerte. Nada. Abrieron la puerta. La habitación estaba ordenada. Demasiado. La cama sin usar, las mantas dobladas como antes, la mochila apoyada contra la pared, el teléfono sobre la mesa, apagado. La ventana estaba entreabierta, apenas unos centímetros. El aire frío entraba directo. Se miraron en silencio. Salieron al exterior. Rodearon la casa. Gritaron su nombre. El bosque respondió con eco. No había huellas claras. La tierra estaba dura. El sendero vacío. El día avanzó sin respuestas. El lugar, que el día anterior parecía normal, ahora se sentía ajeno, hostil, como si nunca hubiera sido un buen lugar para quedarse. Nadie pudo explicar en qué momento exacto todo se había salido de control. Solo sabían una cosa. Esa noche, quedarse un poco más fue un error. Después de comprobar que no estaba en la casa, el silencio se volvió más pesado. Nadie sabía qué decir. El frío de la mañana no ayudaba. El aire parecía más denso que el día anterior. Uno de ellos cerró la puerta de la habitación vacía con cuidado, como si temiera hacer ruido, aunque ya no había nadie a quien molestar. Salieron otra vez al exterior. Caminaron alrededor de la casa con más atención. Miraron el suelo, las paredes, las ventanas. Todo estaba intacto. No había marcas en la tierra. No había señales claras de que alguien hubiera salido caminando durante la noche. El sendero que llevaba a la carretera seguía vacío, recto, silencioso. Gritaron su nombre otra vez, más fuerte. Esperaron. El eco se perdió entre los árboles. Nada respondió. Uno de ellos dijo que tal vez había salido temprano. Otro respondió que no tenía sentido. No había dicho nada. No había dejado una nota. Su teléfono seguía en la habitación. Nadie discutió. Las palabras se dijeron con calma, pero el nerviosismo ya estaba ahí. Volvieron a entrar. Cerraron la puerta principal. La casa, con la luz del día, se veía distinta, más pequeña, más vieja. Los ruidos normales ahora parecían demasiado claros. Cada crujido llamaba la atención. Cada golpe del viento hacía girar cabezas. Decidieron revisar la casa por dentro, una vez más. Abrieron armarios, miraron debajo de las camas, revisaron el baño. Todo estaba en orden, no faltaba nada. No había desorden. Eso era lo que más inquietaba. Uno notó que la radio estaba encendida, muy bajo. Nadie recordaba haberla prendido. La apagaron. El silencio volvió de golpe, demasiado limpio. El generador empezó a fallar otra vez. El sonido se volvió irregular, como si estuviera a punto de apagarse. Uno fue a revisarlo. Volvió diciendo que no veía nada raro. El tanque estaba casi lleno. Los cables parecían bien. Aún así, el ruido no se estabilizaba. El tiempo pasó lento, demasiado lento. Miraban el reloj constantemente. Las horas avanzaban, pero no se sentía real. Afuera, el cielo seguía gris. No llovía. No salía el sol. Era como si el día estuviera detenido. Decidieron salir por el sendero, caminar un poco más lejos, tal vez encontrar alguna señal. Avanzaron juntos, sin separarse. El bosque estaba en silencio. No se escuchaban animales, ni aves, solo el sonido de sus propios pasos. A medida que caminaban, el lugar se volvía más cerrado. Los árboles estaban más juntos. El suelo era irregular. Miraban el suelo todo el tiempo buscando huellas. Nada claro. Solo marcas viejas borradas por el clima. Uno de ellos se detuvo de repente. Dijo que había escuchado algo. Los demás se quedaron quietos. Escucharon. Nada. El silencio volvió. Continuaron caminando, pero ahora más despacio. Después de un rato, decidieron regresar. El sendero no llevaba a ningún lugar cercano.
sin señal, sin ayuda. Quedarse más tiempo afuera no tenía sentido. Al volver a la casa, la sensación fue peor, como si el lugar no quisiera que regresaran. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo pensaron. Entraron, cerraron, se sentaron alrededor de la mesa. Nadie tenía hambre. Nadie quería sentarse demasiado cómodo. Las miradas iban y venían. El nombre del que faltaba se decía cada vez menos. Uno sugirió esperar un poco más antes de irse. Tal vez regresaría. Otro no estuvo de acuerdo, pero tampoco insistió. No sabían qué hacer. Irse significaba dejar el lugar sin respuestas. Quedarse significaba aceptar que algo estaba mal. A media tarde, el generador se apagó por completo. Esta vez no volvió. La casa quedó en silencio, sin luz artificial. Solo la claridad apagada que entraba por las ventanas. El interior se volvió frío rápido. Encendieron velas. Las sombras volvieron a moverse por las paredes. El ambiente se hizo aún más incómodo. Cada gesto parecía exagerado, cada sonido amplificado. Uno notó que la ventana de la habitación seguía abierta. La cerró. El aire frío quedó atrapado dentro. Nadie habló. Empezaron a discutir en voz baja, no con enojo, sino con urgencia. Hablaron de irse antes de que oscureciera. El camino de tierra podía ser peligroso de noche. Aún así, nadie se levantó de inmediato. Fue entonces cuando escucharon el ruido. No venía de afuera, venía del interior de la casa. Un golpe seco, breve, como si algo hubiera caído. Todos se quedaron quietos. Escucharon. No se repitió. Uno se levantó y caminó hacia el pasillo. Miró. Nada fuera de lugar. Regresó sin decir nada. El miedo empezó a notarse. No como pánico, más bien como una tensión constante, una presión en el pecho, una sensación de que el tiempo se estaba agotando. Cuando empezó a oscurecer, tomaron la decisión. Se irían. Juntarían sus cosas y bajarían por el sendero antes de que la noche fuera completa. Empacaron rápido, sin orden, sin cuidado. Miraban a cada rato hacia las ventanas, hacia el pasillo. Nadie quería quedarse solo en ninguna habitación. Antes de salir, uno volvió a mirar la habitación vacía. Todo seguía igual, demasiado igual. Cerró la puerta con cuidado. Salieron. El aire estaba más frío que por la mañana. El cielo se había oscurecido de golpe. El viento volvió a soplar entre los árboles. Caminaron rápido, sin hablar. El bosque parecía distinto, más cerrado. Los sonidos no eran claros. El sendero parecía más largo. A mitad del camino, uno tropezó. Se detuvieron. Miraron alrededor. El silencio era total. Nadie dijo nada, pero todos sabían que algo estaba mal. Continuaron hasta llegar al vehículo. Subieron. Encendieron el motor. El sonido fue un alivio breve. Las luces se encendieron. Antes de arrancar, uno miró hacia atrás, hacia la casa. Las ventanas estaban oscuras. No se veía nada. No se quedaron a mirar más. Mientras se alejaban, nadie habló. El camino parecía interminable. Solo cuando recuperaron la señal, uno de ellos respiró profundo. Llamaron, avisaron, explicaron lo que pudieron. Pero incluso mientras se alejaban, la sensación no desapareció. Algo había pasado esa noche, algo que empezó cuando decidieron quedarse un poco más, algo que no terminó cuando se fueron. La búsqueda comenzó al día siguiente, cuando ya era imposible ignorar la ausencia. Volvieron con otras personas, con más vehículos, con linternas, mapas y llamadas constantes. El camino de tierra ya no parecía tan largo, pero el lugar seguía igual de aislado. La casa estaba cerrada, tal como la dejaron. Nadie había entrado. Nadie había salido. Revisaron el área con cuidado. El bosque, el sendero, los alrededores. Caminaban despacio, mirando el suelo, separándose solo lo necesario. Encontraron marcas viejas, ramas rotas, huellas que no llevaban a ningún lado claro. Nada reciente. Nada que pudiera explicar una salida durante la noche. La habitación seguía intacta. La cama sin usar. Las cosas personales en su lugar. El teléfono sin batería. La ventana cerrada. Nadie pudo decir con certeza si así la habían dejado
o si alguien la había tocado después. Los días pasaron. La búsqueda se amplió. Llegaron más personas. Se habló con autoridades. Se revisaron zonas más lejanas. El clima empeoró. La lluvia borró lo poco que quedaba en el suelo. El frío aumentó. No hubo hallazgos claros. No hubo señales definitivas. Ningún objeto fuera de lugar. Ninguna explicación firme. Con el tiempo, las visitas al lugar se hicieron menos frecuentes. La casa quedó vacía. El generador fue retirado. Las ventanas se cerraron por completo. El sendero volvió a cubrirse de hojas y tierra. Los que estuvieron ahí esa noche siguieron con sus vidas, pero no de la misma forma. No hablaban mucho del tema. Cuando lo hacían, usaban pocas palabras, siempre las mismas. Nunca entraban en detalles. Nunca coincidían del todo en los sonidos, en los horarios, en las sensaciones. Solo coincidían en una cosa. Algo empezó esa noche. Nadie pudo decir en qué momento exacto ocurrió. No hubo un ruido fuerte. No hubo una señal clara. Solo una suma de decisiones pequeñas. Quedarse un rato más. No apagar una luz. No preguntar nada. El lugar nunca fue señalado como peligroso. No tenía antecedentes. No había historias previas. Era solo una casa vieja en medio de la nada. Justamente por eso, el recuerdo se volvió más pesado con el tiempo. Años después, algunos volvieron a pasar por la zona. No se detuvieron. No miraron demasiado. Dijeron que el camino parecía más corto, que los árboles habían crecido, que todo se veía distinto, pero ninguno quiso acercarse otra vez. Nunca hubo una respuesta final. No hubo un cierre real. El nombre del que faltaba seguía apareciendo en conversaciones breves, en silencios largos, en miradas que se desviaban rápido. Esa noche quedó marcada como un punto fijo, un recuerdo quieto, un momento en el que nada parecía grave, pero todo empezó a cambiar. Decidieron quedarse solo un poco más, y desde entonces nada volvió a sentirse completamente normal.